tardes. ¿Cómo están? Por aquí ya listos para comenzar con nuestra programación de esta tarde. Espero que estén bien, contentos, contentas y que estemos disfrutando de muchas bendiciones. A ver, le voy a... Muy bien. Atalía, hola, buenas tardes. Llegaste de primerito hoy. Dios te bendiga, ¿eh? Está bien frío. mi naricita me lo dice. Así, Kim, hola Kim. Tú siempre por aquí a tiempo. Creo que está Olfa también. Y por allí se van anexando otras personitas más. María Cecilia, bienvenida también. Dios les bendiga a todos. Aquí les decía que está frío, frío, frío. O por lo menos yo tengo frío. Me gusta, no es que me quejo, pero mi naricita se pone aguadita. No sé si a alguno de ustedes también le pasa lo mismo. Maribel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y siempre que se pone muy frío, pues me pasa eso. Pero está bien. Esta es la estación del año del frío. Así que hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Mira, ya apareció el técnico para saludarlos a todos. Así que reciban su saludo cariñoso. Sol Marina, creo que veo por allí a alguien. Sí, muy bien. Elizabeth, bienvenida también. Cuéntenme cómo pasaron la semana, cómo han estado. Nosotros ocupaditos, como siempre, en varias tareas del hogar y haciendo algunas cositas que hay que hacer para no dejar que la organización y la limpieza del hogar se nos venga encima, ¿no? A veces hay tareas que a uno no le agradan mucho, pero tarde o temprano hay que hacerlas, así que mejor es hacerlas. Y en esta época es bueno hacerla porque uno no se acalora mucho y puede pues mantener la casa en buen estado y organizada. Así que nosotros hemos estado haciendo eso y ocupaditos también en preparar algunos materiales, organizar algunas cositas que siempre hacen falta tener en programación para que no se le olvide a uno que hay que decirlo y hay que hacerlo. Bueno, mañana, si Dios lo permite, nos vamos a vacunar. Así que estamos contentos de que una linda amiga, Wanda, nos consiguió la cita para vacunarnos. Así que esperamos en el nombre de Dios que todo salga bien y que pues sabemos que esa vacuna no va a impedir que nos podamos contagiar, pero a lo menos si hubiera un contagio, cosa que quisiéramos que ojalá no se dé, pero si hubiera un contagio, pues el cuerpo estaría mejor preparado para luchar contra el virus. Así que oren por nosotros, que mañana vamos a la vacunación en el nombre del Señor. Y también oren por todos aquellos que de alguna manera están luchando y batallando con este virus y con tantas otras enfermedades también, ¿verdad? Pero este virus que ha hecho unos estragos increíbles. Es algo que mi esposo y yo comentamos, que casi todos los días nos enteramos del fallecimiento, sino de alguien conocido por nosotros, cercano a alguien que conocemos, y es terrible. Y a veces no tenemos que conocer a nadie, simplemente con ver los fallecimientos, las cifras de las personas que no han podido ganar la lucha contra este virus, pues ya es motivo de tristeza, ¿verdad?
Pero agradecemos a Dios que hay científicos y médicos y hombres que se han dedicado a luchar contra esto y a tratar de buscar la solución. Y la sabiduría viene de Dios y el poder viene de Él, así que nosotros creemos en eso, confiamos en eso y sabemos que todo está bajo el control divino. Y mantenemos en nuestras oraciones también a aquellos que han perdido sus seres queridos y que realmente, ¿no? En esta condición pues ni despedirse físicamente de ellos han podido. Es algo triste y lamentable. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero sí son lecciones que podemos sacar de toda esta situación que hemos estado viviendo. Y si no sacamos lecciones, entonces ahí sí estamos mal. Porque todas estas situaciones que se nos presentan son para que nosotros levantemos la vista y digamos, ok, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Los que tengamos destinados a vivir, que sean para la gloria y la honra de Dios. Bueno, también les cuento que esperamos poder continuar con estos estudios. Había pensado terminar hoy, y de hecho he pensado terminar hoy con Betsabé, aunque me queden unos detallitos por ahí volando, como digo yo, pero creo que ustedes pueden después seguir indagando e investigando. Saben que mi intención con este estudio no es dar por sentado que aquí nadie conoce las historias de la Biblia, no. Creo que las hayamos leído, así sea una lectura rápida o como haya sido, algo de conocimiento tenemos de ella, ¿verdad? Pero mi intención es despertar ese gusto por investigar, por imaginar, por saber, por intuir y entonces al final de todo eso, aplicar a nuestra vida, porque leer simplemente la historia, pues sí, Betsabé ya no está con nosotros, ella murió. La vida de Betsabé fue una, la vida mía y la tuya es otra, pero ¿qué podemos aprender y qué podemos aplicar de la historia de Betsabé y de tantas otras que hemos estudiado? Ese es el resultado, el objetivo final que a mí me gustaría cumplir con todos los que me acompañan en estos estudios. Y espero y siempre oro que así sea, que podamos aprender grandes lecciones. A ver, Cacu, mi nena linda, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. ¿Quién está por ahí? Crayola también, Marta, Eugenia. ¿Quién más? Dianita, Dios te guarde. Y tal vez muchas otras se anexaron cuando yo estaba conversando y no vi los nombres porque aunque estos lentes me sirven bastante, no me sirven tanto. Pero así estamos y aquí seguimos. Me gustaría que algunos de ustedes me dijeran dónde están. Bueno, yo Cacu sé dónde está y hay otras que no. Laura, bienvenida. Ivia siempre nos acompaña. Qué bueno, Dios te bendiga también. Si hay alguien que está por primera vez aquí con nosotros en este grupo, Laura, no sé si te saludé, pero bienvenida. Si alguien está aquí por primera vez, me gustaría saber quién es, que se presente por allí, Janet, Irais, y que diga de dónde nos acompaña y que se sienta bienvenida en este grupo de todos los lunes en la tarde para estudiar un tema bíblico. Bueno, yo creo que estamos listos y listas para comenzar nuestro estudio de hoy. Espérense, antes de decirle, miren aquí el fondo que tengo tan lindo, ¿verdad? Pues déjenme decirle que está Norma, amiguis, por ahí, bienvenida. Este es parte de la remodelación
y reorganización que estoy haciendo de mi espacio de scrap para hacer mis álbumes, mis proyectitos, mis cositas que hago por aquí en mi tiempo de distracción. Y entonces, pues hoy cambiamos el escenario. Espero que les guste. Un día después que todo esté arreglado, porque todavía estoy esperando que mi hijo Enrique venga y termine con una parte del proyecto de remodelación, pero cuando todo esté terminado, en uno de estos en vivos les voy a mostrar todo cómo está, porque yo sé que algunas de ustedes tienen preguntas por ahí, han preguntado varias cosas y entonces de pronto podemos hacer una sección o dejar un espacito para contestar esas preguntas. De paso, algunas personas me han preguntado si cuando está muy frío las prótesis de mis rodillas, ustedes saben que tengo reemplazo de rodillas en las dos piernas, que si me duelen. Bueno, para gloria y honra de Dios, no me duelen. No las siento, no me traen ningún inconveniente y yo creo que eso es una bondad de Dios para conmigo, porque sé que hay muchas personas que esa cirugía no les ha dado buenos resultados y que quizás todavía tienen ciertas molestias o cosas que tienen que, consecuencias de la cirugía, ¿verdad? Pero yo doy más que muchas gracias a Dios que no me molestan las rodillas. Así que para quien me preguntó por allí si las rodillas con el frío me molestaban, no, por la gracia de Dios. Bueno, Sara, qué lindo, estás con nosotros desde México. Dios te bendiga. Y creo que hay alguien por allí que se llama Janie, PA, puede ser Pensilvania. Si está Janie en Pensilvania, bienvenida. O si esas son las abreviaciones de tu apellido o de tu nombre, pues también bienvenida. Vamos a orar para iniciar nuestra reunión. Mónica, bienvenida y que Dios nos dirija en el estudio de su palabra en esta tarde. Oremos. Tierno y amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos honra y gloria porque solo tú te mereces esa honra y esa gloria. Al abrir tu palabra en esta tarde y al repasar los detalles y las cosas involucradas en esta historia, pedimos que tu Santo Espíritu, que inspiró este libro, pueda ser inspiración para nosotros. Que al mirarnos en sus palabras y al reflexionar en ellas podamos tomar decisiones para vida eterna. Gracias por escucharnos y gracias por contestarnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando sobre la bellísima e irresistible Betsabé. Ya hemos tomado varias clases de ella, pero siempre me gusta hacer un repasito. La semana pasada dejamos la historia de Betsabé cuando su esposo Urías muere en la batalla a consecuencia del pedido que David le hiciera a Joab, el comandante en jefe de sus tropas, de que pusiera a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de la batalla y lo dejara contra los amonitas y lo dejara solito para que fuera herido. Sabemos que así sucedió. Joab mandó el mensajero con todas las instrucciones de cómo darle la noticia a David y David tuvo la desfachatez de cuando recibió la noticia y se enteró de que Joab había muerto, que Urías, había muerto. Simplemente le mandó a decir a Joab: no te preocupes, que la espada mata indiscriminadamente, y resuelto. Para él, su problema estaba resuelto. Ya quien podía ser un impedimento para la situación que se había creado entre él y Betsabé al tener ese momento de intimidad y al Betsabé quedar embarazada, para él se resolvía, porque muerto al hoyo, pues aquí veremos a ver qué hacemos con los que están vivos. Y terminamos nuestra lección de la semana pasada en el capítulo 11
de Segunda de Samuel leyendo los versículos 26 y 27. Y voy a leerlos nuevamente. Segunda de Samuel 11, versículos 26 y 27. Y dice así la Biblia, Nueva Versión Internacional. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Tal parece que la historia en este momento, la historia de Betsabé, como que queda en cierta medida resuelta, ¿no? Porque, bueno, se eliminó al esposo, ella queda viuda, puede casarse nuevamente y entonces David ahora la toma como su esposa y prácticamente pues no hay problema. Las esposas de David salían embarazadas una y otra y eso no había nada que decir. Lo que pasa es que siempre hay, y me imagino que en aquellos tiempos bíblicos también, quienes sacaban la cuenta, pero ven acá, ¿cuándo murió el esposo de esta? Y esta está como medio gordita ya, y yo no sé, porque la Biblia no dice eso. Pero lo que la Biblia sí dice, y de ahí es que quiero yo partir en este momento, es que David había hecho lo que le desagradó al Señor. Para el Señor las cosas no quedan así, como si no tuvieran consecuencias. No, Dios no trabaja de esa manera. Y allí vamos a comenzar, nuestro estudio de hoy. Capítulo 12. Y te invito a que tengas tu Biblia muy cerca de ti. No sé cuál, si el libro, el iPad o lo que sea. Yo prefiero el libro. Para que vayamos leyendo, porque ahora en este capítulo nosotros vamos a ver qué pasó en la historia de la vida de Betsabé y el acontecimiento de haber cedido a los avances sexuales de David y haber caído en el pecado del adulterio y ahora tener que estar embarazada. Y por supuesto, ya ahora es oficialmente la esposa, una de las esposas de David. Pero lo que no se puede obviar son los resultados del pecado que se cometió y que aparentemente ya todo está resuelto porque se casaron. Dice así el versículo 1. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo. En esta historia de hoy vamos a hablar primeramente de Natán. ¿Quién era Natán? Era un profeta de Dios. Dios llama a Natán y le da una encomienda. Y la encomienda es nada más y nada menos que tienes que ir donde el rey David y llevarle un mensaje de mi parte. Porque lo que David y Betsabé han hecho no se puede quedar sin consecuencias. No era fácil para Natán ser el portador de un mensaje de Dios que no era un mensaje de los que David estaba acostumbrado a recibir de Samuel, ¿se acuerdan? Cuando Saúl era profeta. No. Aquí las cosas tenían otra connotación. Y Natán iba a ser el portador de un mensaje que si no lo daba como debía darlo, le podía costar la vida. Porque eso pasaba con estos reyes. Si la Biblia tiene varias referencias,
de reyes que llamaban a los profetas, inclusive a los sacerdotes: mira, dinos qué dice el Señor, qué opina el Señor. Y cuando el rey no estaba de acuerdo con lo que Dios le mandaba decir, simplemente mandaba quitar del medio al profeta, al que fuera. Y Natán sabía que él, siendo portador de un mensaje, se estaba exponiendo. Pero fue tan cuidadoso, fue tan dependiente de Dios, que estructuró el mensaje que venía de Dios de una forma que me imagino que antes de salir dijo: bueno, Señor, voy en tu nombre. Como tú y yo debiéramos ir en el nombre del Señor a todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Voy en tu nombre y úsame para decir tu mensaje de la forma que el rey lo pueda captar y que yo esté sin peligro. Dice así: ¿qué contenía el mensaje? Fíjate qué linda y qué delicada y qué apropiada la forma de Natán presentar el mensaje de Dios a David. 2 hombres vivían en un pueblo. O sea, comienza como haciéndole una historia, una alegoría. Y me imagino que David, que era un hombre tan sensible a todas las cosas, agudizó su oído, ¿no? El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. A las alturas de este inicio, de este diálogo, de esta intervención de Natán, el corazón de David ya tenía que haberse sensibilizado de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque David había sido pastor de ovejas y él sabía lo que era cuidar de ovejas, tener una ovejita. Tal vez él, cuando cuidaba las ovejas de su padre, tenía hasta alguna que era preferida, quién sabe, no sé. Pero lo que sí sé y me imagino es que él se sentiría sumamente impresionado, sensibilizado ante esta historia, ¿no? Un rico con muchas ovejas y vacas y un pobrecito que consiguió una ovejita. Y fíjate cómo él presenta el animalito, ¿no? En una terminología de ternura, ¿no? Una ovejita que compró y crió. La ovejita creció con él y con sus hijos. Y había una interacción entre este animalito tan y tan grande con su dueño que dice el mensaje: comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguno de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Y aquí la historia toma un giro tan dramático, ¿no? Porque David está extasiado con esa ovejita, identificado con ese pastor, dueño de esa ovejita, con ese hombre pobre que comía de su mano, que bebía de su vaso, que dormía con él. O sea, David sabe los sentimientos que se experimentan cuando se tiene una cercanía con un animalito tan especial. Y cuando le empiezan a decir que este rico, que tenía suficiente, que si hubiera matado una oveja, hubiera matado una vaca, eso ni se hacía sentir, porque suficientes tenía. Pero era tan egoísta, era tan egocéntrico pensando en sí mismo que dijo: no voy a matar ninguno de los míos, déjame mandar a buscar la de este otro, aprovechándose
de su posición de hombre rico y de autoridad para con un pobre, pues ahora le voy a agarrar la ovejita a este y la voy a matar y que hagan comida para este visitante que vino, porque yo de las mías no voy a agarrar. Cuando la historia llegó a este punto, ya David, como un hombre tan emotivo, reaccionó. Y dice el versículo 5, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Analicemos esto. Explotó David. No pudo aguantar ante la injusticia que la historia que Natán le traía le estaba presentando. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo ese hombre pudo hacer una cosa tan vil, tan mala? Ese hombre tiene que pagar. La muerte es lo que le espera. Si David hubiera siquiera sospechado que esto se trataba de simplemente un ejemplo de lo que él había hecho con Betsabé y Urías, no sé, pero creo que la historia se hubiera escrito de otra manera. Fíjate que inmediatamente dicta sentencia, muerte, muerte para el que hace una cosa así. ¿Cómo es que puede hacer algo así? Y no solamente la sentencia es muerte, sino que fíjate que dice que también va a tener que pagar 4 veces el valor de esa ovejita. Está incómodo, está molesto, siente soberbia, siente ira por quien había hecho algo así. Y en ese momento, yo me imagino que Natán, al estar frente a él y al ver esa reacción, pudo haberse asustado, pudo haber pensado, wow, no me imaginé que el rey iba a reaccionar así. Como pudo haber pensado, ok, este es el momento de entregar el mensaje de Dios. Y fíjate lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 7. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor. Y ahora comienza a entregarle el mensaje del Señor. Ya David ha dictado sentencia, pero ahora se queda petrificado al comenzar a entender el contenido del mensaje que Natán le está trayendo. Y cuando yo estaba leyendo esto, me puse a pensar, ¿dónde estaba Betsabé? ¿Sabía Betsabé de esta conversación? ¿Estaba escuchando Betsabé esta conversación de Natán con David? Posiblemente no estaba ahí presente. La Biblia no dice que estuviera ahí. Pero sigue diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada
espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Primera parte de la interpretación del mensaje que Natán es portador de él. Dios a través de Natán le recuerda a David, yo a ti te lo di todo. A ti se te olvidó de todas las cosas que hice por ti, las veces que te protegí, las veces que hice tantas cosas por ti en las batallas cuando Saúl te perseguía, todas las manifestaciones que te he dado de mi amor y de mi preferencia contigo. Todo lo que te he dado, fíjate que hasta el palacio, las mujeres, y déjame decirte, cuando dice las mujeres que le pertenecían a Saúl, no quiere decir que Dios le entregó a David a las mujeres de Saúl, porque en realidad la Biblia lo que dice es que Saúl tuvo una mujer, Ainoa, y tuvo una concubina que fue Rispa, la que Abner tomó como suya, ¿no es cierto? Pero es la figura que se utiliza para darle a entender que todas las cosas que eran del reino se las dio a David y que no le negó nada. Si hubiera pedido más le hubiera dado. ¿Por qué entonces actuar de esa manera? Y yo me quedé pensando que muchas veces nosotros actuamos igual. Dios nos ha dado tantas y tantas bendiciones. Nosotros las podemos contar, cuantificar, clasificar. Y a veces somos tan inconformes. Actuamos de una manera como si Dios tuviera la obligación de darnos a nosotros las cosas. Aquí Dios a través de Natán está enfrentando a David y le está diciendo y le está recordando, es que mataste a ese hombre, es que te volviste un asesino para quedarte con su mujer. Tú sabías que eso era pecado. No debiste haberlo hecho. Me desagradaste, me hiciste quedar mal, me despreciaste. Y lo peor del caso es que pensemos en algo, porque aquí hay un detalle. Aquí ya tiene que haberse estado comentando en el reinado y en el pueblo que David tuvo las manos o tuvo algo que ver con la muerte de Urías, porque ahora se queda con su mujer y mírala que ya está en barrigoncita. Aquí como que hay gato encerrado, como decimos nosotros. Aquí como que hay algo. Y ya la gente está pensando, bueno, si David es el que representa a Dios aquí entre nosotros, si es el preferido del Señor y es el que cuenta con la bendición de Dios, y cómo es posible que cometió este acto, porque él tiene que tener las manos metidas en esto, pero Dios no ha dicho nada ni ha mostrado nada. O sea, Dios se siente defraudado de David. ¿Cómo es posible que hayas hecho una cosa como esta con una mujer casada y hayas violado mis requerimientos y mis demandas y lo que yo siempre he dicho que no debe hacerse? El versículo 11 dice, pues bien, así dice el Señor. Y todavía Natán sigue con el mensaje. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y aquí termina el mensaje que Dios manda con Natán a David. David dijo, si lo recuerdas, que ese hombre que había cometido esa falta era digno de muerte y que debía pagar
4 veces ese pecado que había cometido. Él mismo se creó la sentencia. ¿Por qué razón? Porque 4 veces tuvo que enfrentar esta situación. Y ya les voy a decir cuáles fueron las 4 veces, pero voy a seguir con esto. Versículo 13 dice: he pecado contra el Señor. David se sintió tan avergonzado, tan triste. Reconozco. En ese momento David reconoció, dice la Biblia, reconoció David ante Natán. El Señor, él dice, he pecado contra el Señor. Y en ese momento David reconoce su pecado. Acuérdate que él lo había tratado de tapar. Y hasta que Natán vino con esto, aparentemente todo estaba tapado. Pero bajo cielo y tierra no hay nada oculto. Dios tenía que sacar a la luz esto para vindicar su propio carácter y para demostrarle a David que con Dios no se juega, con las cosas de Dios no se juega. El Señor, le dijo Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Mire qué grande la misericordia de Dios. Sin embargo, dice el versículo 14, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Este punto de la historia nos tiene que hacer pensar en algo. Yo estuve investigando un poquito, ¿no? Y me di cuenta que cuando la Biblia dice que el Señor había perdonado, que el Señor perdonó el pecado de David, porque a pesar de todo David sintió el peso de su falta y realmente reconoció que él había pecado contra Dios. Se humilló ante Dios. Pero cuando dice que no vas a morir, porque él mismo dictó sentencia que debía morir la persona que había cometido algo como eso. Dice, tú no vas a morir, pero quien va a morir es tu hijo. Yo me puse a pensar, ¿y qué culpa tenía ese niño? Me imagino que alguno de ustedes también pensó, ¿no es cierto? Si hay alguien que pensó eso, me gustaría que por allí hiciera algún comentario, ¿no? ¿Por qué Dios le quitó la vida a ese niño? Ahora vamos a pensar en esto. David recibe toda esa información y está en este momento tan atribulado, está tan triste. Y con la noticia de que ese niño que Betsabé va a tener va a morir, eso lo pone a él muy mal. Y comienza una interacción de David a tratar de hacer quizás tocar el corazón de Dios, moverlo a misericordia, para que por favor ese niño no vaya a pagar el precio de su pecado y de su madre, que no lo vaya a pagar. Y mira lo que dice la Biblia. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Era realmente una situación sumamente dolorosa para él.
Y a todas estas, ¿qué piensas tú de Betsabé? Él tuvo que haberle dicho a Betsabé, el niño se va a morir. Y si hay algo doloroso para una mujer, es pensar que su hijo va a morir. Los ancianos, dice el versículo 17, de su corte, iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Era una total desesperación la que tenía David. Un reconocimiento de la maldad que él había cometido. Un arrepentimiento tan grande que me imagino que hasta en algunas ocasiones él pediría, Señor, mejor quítame la vida a mí y no a ese niño. Tal vez eso lo suplicó muchas veces. Tal vez le preguntó a Dios, ¿por qué ese niño tiene que morir? Y a la misma vez se contestaba, por mi culpa tiene que morir. Porque él sabía, antes de que Natán viniera, que él tenía una cuenta sin pagar con Dios escondida. Él y Betsabé en lo escondido habían hecho algo y él sabía que estaba mal y que tenía una cuenta que no había arreglado con Dios. Por eso si tú lees el Salmo 32, acompáñame un momentito al Salmo 32. Salmo 32. A ver si lo tienes ya. Dice el Salmo 32. A ver. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mira la condición que tenía David. Él sabía que tenía una cuenta mala que no había arreglado con Dios. Él lo sabía. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso escribió en ese salmo eso. Y si tú lees el Salmo 51, también otra confesión de David, otra humillación de él ante esta situación. Pero por más que se humilló, por más que intervino, por más que trató de hacer que la sentencia de muerte que pasaba de él al niño fuera considerada por Dios y no ocurriera, mira lo que dice la Biblia. Vamos al versículo 18. 7 días después, el niño murió. Yo no sé si en alguna ocasión de tu vida tú le has estado pidiendo al Señor algo con intensidad. La cura de una enfermedad, la solución de un problema que no te da paz, la lucha interna que tienes por algo que hiciste y que sabías que no debías haber hecho, la conciencia acusadora de quizás acciones tuyas del pasado que te torturan y que cuando vienen a tu mente tú quisieras como que no recordarlas. Y le suplicas al Señor
y te hablan de que Dios es misericordia y te dicen de que Dios te va a ayudar y te va a curar y te va a sanar y que todo va a salir bien, y de pronto tú descubres que todo no está saliendo tan bien como tú esperabas. Porque si Dios es tan bueno, si Dios oye cuando uno le pide de corazón, cuando uno se arrepiente, entonces, ¿por qué me pasa esto? David gimió, se rascó sus vestiduras, se echaba encima arena, se hacía todos esos rituales que se hacían en esos tiempos bíblicos para demostrar dolor, sufrimiento, misericordia, perdón, Señor, perdóname, perdóname. No, que no dejes que ese niño muera, no dejes que ese niño muera. Y me imagino que Betsabé oraba por otro lado también. Y de todas maneras el niño murió. Y la pregunta es, ¿y entonces? ¿Es que Dios no escuchó esa oración? Es que, aunque tú ores y ores y ores, las cosas no van a salir como tú quieres. Yo encontré en lo que estaba investigando esta mañana, ante esta declaración, de que Dios no va a cambiar el curso de ciertas cosas, a menos que Él sepa que va a ser para nuestro bien. Imagínate la vida que ese niño podía haber tenido, porque toda la vida ese niño iba a ser identificado como el hijo del adulterio de David con Betsabé. No iba a ser un niño feliz. Esa sombra iba a estar allí. Esos padres iban a recordar eso para siempre. Y ese niño muere por la misericordia de Dios. Por lo que muchas veces nosotros no nos podemos explicar por qué tenemos que enfrentar situaciones tan difíciles cuando hemos pedido y pedido y pedido a Dios que esté con nosotros. Yo quiero decirte algo. Una de mis hermanas, yo diría, yo quise a todas mis hermanas, pero a una la quise, lo confieso, más que a todas las demás. A mi hermana Lourdes. La quise muchísimo. Tanto la quise que hasta creía que era mi mamá. No puedo decir si la quise más que mi mamá, pero me atrevería a decir que sí. Y mi hermana le dio cáncer. Y cuando yo supe que a mi hermana le dio cáncer, yo me arrodillé y oré y oré y oré y supliqué y le pedí al Señor que no permitiera que mi hermana muriera de esa enfermedad y que la sanara. Y fue algo, yo creo que una de las oraciones que yo he hecho en mi vida más intensas, además de la que hice por mi esposo cuando también supe que tenía una lesión cancerosa. Pero mi hermana murió. Y yo me sentía defraudada, lo confieso. Y le pregunté a Dios, ¿por qué no me contestaste como yo quería? ¿Por qué mi hermana no la sanaste? ¿Por qué no me hiciste el milagro de sanar a mi hermana? De paso, esta mañana una personita que aprecio mucho me mandó un mensajito que dijo, Dios tiene un milagro en sus manos para ti hoy. Lo tiene preparado para ti hoy. Tal vez el milagro que Dios tiene preparado para mí hoy es que yo hable de esto y que alguien que lo esté escuchando lo necesite. Y cuando le pregunté enojada y llorando al Señor, ¿por qué no hiciste el milagro de sanar a mi hermana? ¿Por qué no le quitaste el cáncer a mi hermana, que era una mujer tan buena y que yo quería tanto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Señor habló a mi corazón
y me hizo reflexionar en algo. Mi hermana murió del cáncer, pero en una condición, yo diría, yo no estuve con ella en el momento de morir, pero lo que supe fue que estuvo tan tranquila, estuvo tan contenta, estuvo tan agradecida del Señor, que no murió en la desesperación y en los dolores y en las cosas en las que mueren muchas personas y se van de este mundo así, dejando una imagen tan terrible para los que estuvieron con ellos en el último momento de su vida. Yo no estuve con mi hermana en ese momento, pero eso no es la información que tengo de cómo mi hermana murió. Y estoy segura que tiene que haber muerto en paz y en tranquilidad con Dios, porque ella era una mujer que daba amor y Dios la amaba. Dios no quitó el diagnóstico de la lesión que tenía mi esposo. Y yo le dije al Señor, Señor, te lo entrego. Y mi esposo me dijo, yo estoy listo para morir. Y yo le dije, pero yo no estoy lista para que te mueras. Que son dos cosas diferentes. Y el hecho de que mi esposo hoy día esté bien, alabado sea Dios, es porque el Señor a mi esposo y a mí nos tenía que enseñar una lección. Y yo todavía la tenía que aprender porque no había comprendido completamente el caso de mi hermana. Y hay ocasiones en las que Dios contesta de una manera y en otras contesta de otra. Y tú te preguntarás, ¿y cómo me va a contestar a mí? Yo no sé cómo te va a contestar a ti, pero yo te aseguro en este momento que estoy hablando contigo y que tengo mi Biblia en las manos, donde dice que ese niño murió, que Dios contestó la oración de David quitándole la vida a ese niño porque iba a tener algo mejor para él en el futuro. Y porque a través de esto Dios le enseñó una lección. Sigue diciendo la Biblia. Si los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, porque decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Fíjate todo lo que hizo, contrario a lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Tú no te has preguntado por qué hizo eso? Yo me lo pregunté. Y yo misma me lo contesté. Hizo eso porque tenía la seguridad de que Dios lo había perdonado y que la muerte de ese niño era una bendición. Era el pago de su pecado, pero era lo que Dios había determinado. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No siempre Dios contesta nuestras oraciones como esperamos. Pero hay una cosa que Dios sí siempre hace. Lo que permite es para nuestro bien. Perdón. De eso yo estoy convencida. Todos estaban aterrados. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es esto entonces? Inclusive le preguntaron, ¿qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, porque pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida?
yo iré a donde Él está, aunque Él ya no vuelva a mí. Mi querida amiga que me acompañas en esta tarde, esta experiencia de David y Betsabé tiene que servirte a ti y a mí para que nosotros entendamos que los planes de Dios se van a cumplir y que lo que nosotros estamos esperando se va a cumplir, no como nosotros esperamos, sino como Dios quiere que se cumpla. Y que siempre será para su bien. Hay cosas que tendrán que ser así porque tienen que ser así. Pero eso no quita que nosotros no podamos proyectarnos hacia adelante. David no se quedó llorando ese hijo, lamentándose de la muerte de ese niño el resto de su vida. Siguió con su vida, como tú tienes que seguir con la tuya, no importa lo que te esté pasando, no importa el diagnóstico que te digan, no importa el momento difícil que estás atravesando, no importa, tú tienes que seguir adelante, porque David dijo, bueno, yo estaba preocupado y estaba orando y estaba en todas esas cosas, porque yo decía, a lo mejor las cosas cambian, pero como no cambiaron, ahora yo voy a seguir adelante, porque Dios sigue al control. Por eso siguió adelante, porque Dios sigue al control. Y yo quiero decirte una cosa, yo sigo pensando que todos los días Dios hace milagros, pero los milagros no son de hacer desaparecer lo que me molesta o lo que me aflige. Los milagros son de ayudarme a que cada día, a pesar de lo que me pueda estar pasando, Dios sigue conmigo y me sigue bendiciendo. Por eso yo sigo adelante, yo cuido mi salud, yo cuido mi vida, yo cuido mis acciones, busco la forma de vivir de acuerdo a lo que Dios ha indicado y sigo adelante, porque la misericordia de Dios es muy grande. Y sigue diciendo en el versículo 24, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Y Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. ¿Te das cuenta cómo Dios hace las cosas? Le quitó uno, pero le dio otro. Y le dio algo que nadie le pudo quitar. Una relación mucho más estrecha, porque sabes que a veces Dios nos permite pasar por estas situaciones para que nosotros lo busquemos más a Él y dejemos de andar poniendo nuestras intenciones y nuestras preocupaciones y nuestras inclinaciones en las cosas de afuera y lo tengamos a Él como simplemente una opción cuando no tengo otra cosa. Pero todas estas cosas son para el bien. Ahora yo quiero llevarte a lo último que he pensado que debemos analizar de Betsabé. Betsabé, cuando David llegó, dice ese versículo, que fue a consolar a su esposa. Nosotras como mujeres, ¿qué hubiéramos hecho? Llega este hombre, yo estoy sabiendo que este hombre hace 7 días que está llorando allá, que Dios lo castigó por lo que hizo conmigo. Yo soy culpable de eso también y estoy aquí revolviéndome en mis adentros porque yo debía haberle dicho que no. Yo no debía haber consentido con esto. Yo no debía haberme prestado para hacer lo que hice. Yo también soy culpable de este pecado y por eso ese hijo que llevo adentro va a morir. A las alturas de esto, cuando David viene acá, ya Betsabé ha tenido el niño, ya el niño se ha muerto. Pero aquí hay 4 cosas que quiero decirte que tuvo que pasar con Betsabé. Betsabé tuvo que perdonar a David. Si no, no hubiera podido seguir como esposa con él. Tuvo que perdonarlo por haber actuado como actuó. Tuvo que haberlo perdonado por haberla seducido. Porque ella, aunque se hubiera bañado para que él la viera, ella no estaba, él no tenía por qué haberla mandado a buscar. Ella tuvo que perdonarlo porque no solo se embarazó, sino que también trató de tapar eso y de echarle ese niño al marido de ella. Y ella lo supo y tuvo que perdonarle que él actuara de esa manera. Tuvo que perdonarle que él matara a su marido para quedarse con ella. Y tuvo que perdonarle que por culpa
de ese pecado, ese bebé muriera. De lo contrario, la relación matrimonial de ellos dos no hubiera funcionado, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que Dios hizo justicia en este caso y que el Señor bendijo y perdonó tanto a Betsabé como a David. Tú puedes leer un poquito más acerca de ella, porque yo no quiero seguir prolongando la historia de Betsabé, aunque hay dos acontecimientos más interesantes que las puedes leer en Primera de Reyes en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde encuentras a Betsabé ya en una etapa diferente de su vida. Pero lo que yo quiero decirte ahora al terminar es que si grande fue el pecado de David y Betsabé, más grande fue el amor de Dios. Dios perdonó a David, Dios perdonó a Betsabé, Dios los restableció, Dios los bendijo y Dios puede hacer lo mismo contigo. Y en su amor y misericordia también Dios permitió que el niño descansara para que no fuera un hijo de sufrimiento. ¿Qué puede hacer contigo hoy Dios? Muchísimo más. ¿Tienes tú la misma oportunidad que Betsabé y David? Oh, claro que sí, sí. Tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y encontrar perdón, gracia, sustento y una vida nueva con Jesús. Yo quiero decirte y recordarte, los detalles de esta historia no todos fueron tan lindos, pero en todos ellos se ve el amor y la misericordia de Dios. Aférrate a eso, no importa lo que estés pasando. Y recuerda que Dios te ama tanto, 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 que nunca te va a abandonar. Y cada día, cuando tú y yo abramos los ojos a un nuevo día, reconozcamos que cada día es un milagro de amor, donde la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para nosotros. Si en algo fallamos, los brazos de Dios siempre estarán abiertos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, porque en esta historia maravillosa vemos, Padre, que aun cuando nuestras acciones pudieran desagradarte y traer oprobio, cuando nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestros pecados, entonces es cuando estamos listos y preparados para recibir el perdón, la gracia y la misericordia de tu amor para con nosotros. Susténtanos en el caminar de la vida, Señor, y enséñanos que no importa las situaciones difíciles que nos toque enfrentar, todas ellas siempre resultarán una bendición para nosotros, porque así eres tú, un Dios de amor y de misericordia. Guárdanos en el resto de esta semana y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas y amigos, los espero la semana próxima, si Dios nos da vida y salud, para estudiar nuevamente otra historia de algún personaje bíblico. Que tengan una feliz tarde y Dios les guarde.